Bueno, el tema del día de hoy estamos en nuestro discipulado 8. ¡Súper! Hoy vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Para los que anotan, la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Un predicador dijo que el hombre de éxito es el que descubre lo que Dios quiere que haga con su vida y lo hace. Esa es una declaración muy cierta. La verdadera medida del éxito del hombre no es su posición social, ni su cuenta bancaria, ni su influencia, ni su fama. El éxito consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, en el día de hoy, en este discipulado, vamos a empezar a determinar y a mirar qué es la voluntad de Dios. Entonces, como primer punto, lo que no es la voluntad de Dios. Lo que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo físico, sino que es algo que espiritual. Y es algo que todos debemos de entender, no es algo físico, sino que es que espiritual. La voluntad de Dios nunca está asociada a un conjunto definido de reglas, a un lugar geográfico o a un ministerio específico. Entonces es algo que yo debo de tener en cuenta, tiene que ver con mi parte espiritual, esa conexión que yo tengo con Dios a medida que yo tengo una intimidad y Dios va llevándome de su mano por el camino que Él desea. Y ahí es donde Él me cambia, me transforma, me ayuda, me liberta y empieza a mostrarme qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Entonces la voluntad de Dios no debe usted confundirla con el plan que Dios tiene para su vida. Vuelvo y repito, la voluntad de Dios no debe usted confundirla con el plan que Dios tiene para su vida. Dios tiene un plan específico para su vida individual y solamente Dios puede darle a usted todos los detalles respecto a ese plan. Es decir, usted puede tener 20.000 millones de planes, pero el único que le muestra el plan de Él es Dios mismo, porque usted puede armar todos los planes y Dios se los desbarata si no es la voluntad de Él. ¿Sí? Es sencillo. Entonces el único que conoce ese plan es Dios, porque es el plan de Él para usted y no es para ninguna otra persona. O sea, es algo que usted debe entender, que Dios tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí, para Carmen, para Dayana, para Eva, para cada uno. ¿Sí? Segundo punto. El primero es lo que no es la voluntad de Dios. El segundo, lo que Dios permite y lo que no permite. Entonces, debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere. Lo hace para realizar algún propósito mayor. Como lo que decía ahorita Dayana, ¿qué decía? Por las cosas buenas y las cosas malas, porque eso me han hecho, ¿qué? Crecer. Entonces muchas veces suceden cosas dentro de ese proceso de la voluntad de Dios, que aunque Él no quiera que pasemos por ahí, pero a veces por ser nosotros ¿qué? Necios, desobedientes, ¿qué más? Negligentes, pues nos toca vivir cosas que Dios no tenía reparado y entramos a eso pues simplemente para poder pasar al siguiente proceso. Entonces lo hace para realizar algún propósito mayor. Ejemplo, miremos lo que dice Primera de Pedro 5:10. ¿Y qué es lo que dice? Que Dios permite el sufrimiento en las vidas de sus hijos para perfeccionarlos. Aunque claro está, Él no quiere que sus hijos sufran. Eso lo dice Primera de Pedro 5:10, para los que están tomando como notica. Algo que nosotros como seres humanos poseemos, ¿qué es?
el hombre posee el libre albedrío. Es decir, que esto ¿qué significa? Dios no fuerza a nadie a que haga algo. Dios ofrece ¿qué? La salvación, pero también señala los principios para una vida fiel y consagrada. Si un hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado y la rechaza, Dios permite que el libre albedrío del hombre sea ejercitado, pero el hombre sufre las consecuencias. ¿Cómo así? Si usted no escucha la voluntad de Dios ni la voz de Dios, sino que usted va y lo hace porque usted lo pensó, porque usted quiere, ahí está la voluntad permisiva de Dios. Pero eso sí, aténgase a las consecuencias. Ahí viene mi lema: una acción trae una reacción, igual una consecuencia. Entonces está la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Cuando usted llora, patalea, grita y como sea lo quiere. Y Dios a lo último le dice, está bien, téngalo. Pero aténgase a lo que usted venga, le va a venir por eso. Yo le permito, pero no es mi voluntad perfecta. Entonces, cuando yo entiendo que no es la voluntad perfecta, debo de atenerme a las consecuencias. Cuando es la voluntad perfecta, yo persevero, lloro, yo espero, soy paciente y le digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Tercer punto. Ahora vamos a mirar lo que es la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas específicas que Dios desea. Entonces vamos a mirar Segunda de Pedro 3:9. ¿Quién lo lee? Listo, Segunda de Pedro 3:9. Sí. Dice así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mire esta palabra. Entonces, viene y dice, Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, toda la gente que no conoce de Dios, pues está fuera de la voluntad de Dios. Por eso ellos hacen lo que ellos quieren. Y por eso vienen consecuencias conforme a sus actos. Pero nosotros que somos los ya hijos de Dios, estamos buscando, estamos leyendo la palabra, estamos allí con Él. Pues dice que Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que Él quiere que ayudarnos y a llevarnos a ese arrepentimiento. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice que debemos dar gracias en todo. La pregunta en esta noche para ti es, ¿tú das las gracias en todo? Es difícil. A veces uno puede estar pasando lo que está pasando y uno dice, ¡ay, Señor! Y entonces acordarse es, gracias, Señor. Aunque yo quiero vivir, no quiero vivir esto, Señor, pero yo te doy gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias porque tú eres el Dios de mi salvación. Gracias porque tú me sacas de esta. Gracias porque tú eres mi consuelo. ¿Cierto? En 1 Pedro 2:13 al 15 dice que debemos someternos a las leyes humanas. Sin embargo, esto tiene que ser balanceado. Por lo siguiente, viene en Romanos 4:12 del 1 al 2 y dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente. Recuerde que todo lo que llega a nuestros pensamientos, ¿a dónde baja? Al corazón. Y cuando baja al corazón, ¿usted qué hace? Acciona, reacciona, ¿cierto? Entonces, cuando usted viene y reacciona, pues simplemente eso es lo que usted va a ir a hacer. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos y renovarlos ¿cómo? Con la palabra de Dios. Es la única forma de renovarlos y cambiarlos para poder conocer la voluntad de Dios en mi vida. Yo tengo que conocer, pero tengo que llenarme del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa sumisión a la ley de los hombres es mantener un testimonio correcto para ganarlos.
mientras que al mismo tiempo su vida debe ser transformada para vivir estándares más altos para agradar a Dios. Entonces, para la gente de afuera, nosotros tenemos que dar testimonio de que nosotros estamos buscando de Dios, glorificando a Dios. Amén. Alguien que me lea Primera de Tesalonicenses 4, versículo del 3 al 7. Lo que Dios quiere es que ustedes vivan consagrados a Él, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa portarse con su propia esposa en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como la gente que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su hermano, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino consagrados a Él. Amén. Entonces mire que Dios lo que quiere es nuestra santificación. Dentro de la voluntad de Él quiere que vivamos una vida que en santidad. ¿Y cómo se logra eso? Orando, leyendo la palabra, ayunando, consagrándose al Señor, entregándole su vida al Señor. Amén. Y nuestro servicio debe salir del corazón con un motivo puro. Ese servicio a Él, como si estuviéramos sirviéndole al Señor. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Si usted está barriendo, hágalo como para el Señor. Si usted está cocinando, hágalo como para el Señor. A veces la gente cree que Dios no está en esas pequeñas cosas, pero Dios está en todo, porque Él quiere santificarnos. Cuando usted hace las cosas para agradarse usted, para glorificarse usted, para crecer usted, pues usted le está dando la honra y gloria a su yo. Pero cuando usted lo hace para el Señor, usted todo el tiempo lo glorifica a Él. Y usted comienza a entender la voluntad de Dios en su vida. Amén. Dice que debemos de redimir el tiempo. El Señor habla de eso. Dejemos de desperdiciar el tiempo, dice. Hagamos uso de lo poco que Dios nos ha dado, que es mucho, pero a veces la gente lo tiene que en poco. Usted encuentra eso en Efesios 5, versículo del 15 al 17, lo que le estoy hablando del tiempo. Amén. Entonces usted tiene que entender eso, que usted no puede desperdiciar el tiempo. Usted valore el tiempo que usted vive con Dios. Resumiendo el significado de la voluntad de Dios para su vida, es la voluntad de Dios de que toda persona sobre la tierra sea conformada a la imagen de su Hijo. Eso es lo que quiere el Dios Padre. Que aquí en la tierra nosotros vivamos como lo vivió Jesús, para que lo representemos, para que hablemos del reino de los cielos, para que seamos esos embajadores del reino. Amén. Y presentemos a nuestro Señor Jesucristo. Hay varias citas, pero se las voy a dictar, pero no las vamos a leer. Usted la va a leer en su casa. Amén. Porque son muchas citas. Juan 17, versículo 20 al 23. Romanos 8, 29. Efesios 4, 13 al 15. ¿Cuál es la tarea? Que usted lo lean despacio y que usted pueda decir, bueno, Señor, con estas citas bíblicas, háblame cómo es que tú quieres que represente a tu Hijo aquí en la tierra. Colosenses 1, 28. Cuarto punto. ¿Dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? Usted nunca encontrará la voluntad de Dios ni el plan de Dios fuera de la palabra de Dios. Es decir, que es fundamental que usted lea la Biblia. Ahí usted va a encontrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad y el plan de Dios lo encuentra al renovar su mente. Romanos 12 del 1 al 2. A ver, Angélica, ¿por ahí está Angélica? Romanos 12. Versículo 1 y 2.
¿Qué dice? Romanos 12, versículo 1 y 2. Sí. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mire lo que dice, buena, agradable y perfecta. ¿Renovando qué? Nuestra mente. Es decir, cuando usted renueva su mente, al tener en sí mismo la mentalidad de Dios, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5 dice, usted debe reemplazar los pensamientos carnales con los pensamientos de Dios al sumergirse en la palabra de Dios. Eso lo habla Filipenses 2:5. Entonces, cuando entendemos eso, podemos empezar a decirle, Señor, gracias porque tú renuevas mi vida. Gracias porque tú eres el Dios de mi salvación. Gracias porque tú estás conmigo. Amén. Y quinto, ¿cómo me revela Dios su plan para mi vida? ¿Cómo sé yo lo que Dios quiere revelar a mi vida? ¿Cuál es ese plan? Usted debe estar en perfecta armonía con la voluntad de Dios antes de que Él revele su plan para usted. ¿Cómo así? Es decir, que usted debe tener intimidad con Dios. Usted debe tener tiempo de oración. Usted debe leer la palabra. Usted debe, fuera de eso, ayunar para que mengue su humanidad y crezca en la parte espiritual. Usted debe tener santidad. Entonces, antes de usted saber cuál es la voluntad y el plan de Dios para su vida, usted primero se tiene que colocar en sintonía con Él. Pero una persona que no ora, una persona que no lee la palabra, una persona que habla mal, que se expresa mal, y cuando yo digo que se expresa mal, es que dice palabras deshonestas, calumnia al otro, murmura. Entonces, si está pasando todo eso, pues dígame cómo va a poner usted en sintonía con Dios. Es difícil. Pero cuando usted hace lo mínimo, que es el 50% suyo, que es orar y estar en intimidad, pues sencillamente usted va a empezar a entender cuál es el plan de Dios que tiene para su vida. Dios definitivamente está más interesado en que usted sea la clase de persona que Él quiere que todas las grandes obras que usted haga para Él. Hay personas que hacen y están metidos allá todo el tiempo en la iglesia y hacen, pero no están en sintonía con Dios. Hay que servir, sí, pero usted tiene que estar en sintonía con Dios, en esa comunión, en esa intimidad con el Señor. Amén. Las grandes obras que usted haga para Él. Usted solamente sea la persona que Dios quiere que usted sea. Y Él le mostrará a usted lo que debe de hacer. ¿Y Dios qué quiere? A ver, ¿quién me lo puede responder? ¿Dios qué quiere? De nosotros, de sus hijos, ¿qué quiere? A ver, ¿quién quiere participar? Obediencia. La obediencia, ¿qué más? Santificación, apartarse del mal. La santificación, apartarse del mal, ¿qué más? ¿Quién más? Que nos santifiquemos. Listo, que nos santifiquemos, pero ¿qué más? Hacer la obra que Él encomendó. Hacer la obra que Él le encomendó ir y hacer discípulos, o sea, predicar el evangelio. ¿Qué más? La adoración. La adoración, muy bien. ¿Qué más, Faisuri? Que nos portemos como sus hijos. Que nos portemos como sus hijos. Entonces mire que todos tenemos claros qué Dios quiere que hagamos. En el momento en que nosotros comencemos a hacer lo que Él nos ha dicho, empezamos a entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces voy a hacer unas preguntas muy básicas. ¿Por qué no me revela Dios su plan para mí ahora mismo? Esa es una pregunta.
¿por qué no me revela Dios su plan para mí ahora mismo? Yo le voy a dar varios punticos el por qué. Entonces, el primero, porque te desanimarías antes de que Él hubiera empezado a revelártelo. Porque ahí mismo usted se dice, no, Señor, usted se imagina cuando Jesús sabía que tenía que tener muerte de cruz, que Él sabía lo que iba a vivir, y Él que le dijo, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora usted imagínese si Dios le mostrara a usted con tiempo por todo lo que tendría que pasar, por todos los problemas, dificultades, ¿usted que se desanimaría? ¿Es así o no? Segundo, bueno, otro asterisquito ahí pues, porque quizás tú todavía no estás equipado para manejarlo, porque de pronto todavía te falta crecer en las herramientas que Él ha entregado, como la oración, por ejemplo. Hay personas que dicen, no, yo oro como 1 minuto cuando salgo y ya. Entonces usted tiene que estar equipado en la oración para poder usted entender lo que Dios quiere, para que usted pueda orar, para que usted pueda hacer guerra espiritual, para que usted pueda llevar a otros ¿a dónde? A la presencia de Dios mismo, usted mismo llegar a la presencia de Dios. Entonces, por eso, otro asterisquito, porque quizás todavía no eres el tipo de cristiano que Dios quiere que seas. A veces uno cree que ya está pues como es, pero de pronto Dios lo quiere que se santifique más. De pronto Dios quiere enseñarle a usted cómo renovar su mente. Hay gente que no ha renovado su mente. Todo lo que piensa es como su forma del pasado, la manera pasada de vivir. Y no piensan como Dios quiere que pensemos. Mira, hay personas que todavía en este momento habla mal. Habla todo el tiempo en maldición. Todo el tiempo se queja. Todo el tiempo declara cosas contrarias contra su vida y contra otros. Y Dios de pronto lo que quiere es que aprendas a hablar bien. ¿Y cómo se aprende a hablar bien? Con la palabra, declarando la palabra, citando la palabra, entendiendo la palabra, viviendo la palabra de Dios. Amén. Dios te revelará lo que tú puedes manejar y cuando tú lo puedas manejar. Él te lo comienza a enseñar. Es un proceso que Dios hace con cada uno de nosotros. Muchas veces uno no entiende eso. Muchas veces uno simplemente coge y dice, ve, Señor, ¿por qué no me das eso? Y el Señor te dirá, ay, si te lo entrego, puede ser que te dé más mal genio. Todavía no tienes la paciencia para soportar esto. Porque a veces uno tiene que aprender a tener paciencia. ¿Y cuántos sufren de impaciencia? A ver, ¿cuántos me dicen por ahí? Los escucho, a ver, Dayana me levanta la manita. Jessy, David, Amanda. ¿Bien? ¿Sí ven? Amén. Eso. Todavía nos falta, ¿cierto, Eva? También. Nos falta, sí, señora. Sí, todavía nos falta. Entonces, Dios no viene y entrega todo de una, todo lo que uno quiere, y no muestra todo. ¿Por qué? Porque la vida en Jesús es un proceso. ¿Y cómo son los procesos? ¿De una? No. Mire que hablemos de una mujer que queda en embarazo. Comienza su gestación, ¿cierto? Y comienza el bebé poco a poco ¿a qué? A crecer, hasta que llega el momento de dar a luz. Da a luz, pero el bebé no nace vestido, el bebé no nace hablando, el bebé no nace comiendo frijoles, ¿cierto que no? Al bebé hay que vestirlo, al bebé hay que bañarlo, al bebé hay que amamantarlo, ¿cierto? Hay que abrigarlo porque le da frío. Después crece el bebé y empieza a dar los primeros pasitos. ¿Uno qué hace? Sostenerlo para que no se caiga hasta que comienza a caminar solito, ¿cierto?
Y así es la vida en Jesús. Una persona llega, acepta a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo comienza a hablarle, a enseñarle y comienza su proceso, porque empiezan a aprender la palabra de Dios y la Biblia dice, no hablando truanerías. ¿Qué son truanerías? Tonterías. O no decir palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? Las vulgaridades. ¿Cuántos de los que todavía están aquí les sale por allá un poco de vulgaridades que contristan al Espíritu Santo? Entonces, desde ahí hay que empezar a trabajar. Amén. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Leyendo salmos, leyendo los proverbios, leyendo la Biblia. Tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, baja tu corazón y tú vas a accionar como lo dice la palabra de Dios. Entonces, todavía los que hacen esas cosas, les falta llenarse del Espíritu Santo. Amén. Esto se ilustra con la famosa pregunta que se le hace a todos los niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? A uno toda la vida le preguntaron eso, ¿cierto? ¿Qué quieres ser cuando tú seas grande? Y aún los que son papás le preguntan a los niños, ¿cierto? Y si a todos los niños de 5 años se les hiciera esa pregunta y luego se les obligara a hacer lo que dijeron 20 años después, no habría otra cosa en el mundo sino bomberos, policías y enfermeras. Porque casi todos los niños dicen lo mismo. Entonces, imagínense ustedes después de 20 años obligar a ese niño a que fuera eso. Entonces, al pasar el tiempo y usted crezca espiritualmente, crecerán también sus intereses, talentos y deseos y quizás cambiarán. Ustedes ahorita pueden decir, uy, yo quiero esto con el Señor. Pero a medida que tú vas conociendo del Señor, vas creciendo, vas pasando, tú dices, no, yo quiero hacer eso. Y al inicio usted, digamos que dijo, uy, yo quiero estar en danza. Pero pasando el tiempo dice, uy, no, a mí me encanta enseñar la palabra de Dios a los niños. Yo quiero ser maestra. ¿Sí? De eso se trata la parte espiritual con Dios. Amén. ¿Quedó claro qué es la voluntad de Dios? ¿Les quedó claro el tema? Amén. 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 Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Un remix. Amén, mi paz. Eso, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Primero saber cómo Dios quiere que yo esté, para poder yo entender qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces hay personas que todavía no han hecho lo primero, que es hacer lo que Dios quiere. Y por eso nunca van a saber cuál es la voluntad de Dios en algo. Pero cuando usted comienza a entender lo que Dios quiere, ahí usted aprende lo que es la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí queda el tema. Vamos a las 4 preguntitas de la noche. Entonces, la voluntad de Dios, lección número 8. La primera pregunta es, enumere 2 cosas que no constituyen la voluntad de Dios. Enumere 2 cosas que no constituyen la voluntad de Dios. Segunda, explique brevemente por qué Dios permite que el ser humano pase por cosas que no necesariamente Dios prefiere. Vuelvo y pregunto, explique brevemente por qué Dios permite que el individuo o el ser humano pase por cosas que no necesariamente Dios prefiere. De acuerdo con 1 de Pedro 5:10, que fue la cita que yo leí y expliqué. Tercera, resuma la voluntad de Dios para la vida del cristiano y de citas para apoyar su respuesta. Y de citas para apoyar su respuesta. Y cuarta y última,
explique brevemente la diferencia entre la voluntad de Dios y el plan de Dios. Entonces, recuerden que la voluntad es primero que yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero el plan de Dios es que lo lleva por un camino para que usted cumpla el objetivo en esta tierra. Y, por ejemplo, lo que decía Angélica, hacer la gran comisión, ir y predicar el evangelio a todas las criaturas de la tierra. Amén y amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro el tema? ¿Les quedó claro el tema? Dígame sí o no, con el dedito, con la voz. Sí, señora. Bueno, listo, entonces vamos a orar. Vamos a orar por esa voluntad de Dios. Vamos a decirle, Señor, tú tienes un plan para mi vida, pero quiero aprender a hacer tu voluntad y no mi voluntad, como cuando Jesús le dijo al Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, o sea, que yo no viva eso, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a orar en esta noche así. Amado Dios, Padre de la gloria, colocamos ante tu presencia nuestra vida. A cada uno los coloco ante tu presencia, Señor. Que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en ellos, para que puedan cumplir el plan tuyo en esta tierra. Enséñanos primero a hacer lo que tú deseas que hagamos, que es buscarte, que es orar contigo y tener una intimidad, que es leer tu palabra, aprender tu palabra, congregarnos, no dejarnos de congregar, sino ir allá a tu casa a recibir una palabra, los hermanos juntos en armonía. Aprender a ayunar, aprender, Dios mío, a estar contigo para crecer espiritualmente, para así cumplir tu propósito aquí en la tierra, el plan que tú tienes para nosotros, porque tú todo lo que nosotros deseamos humanamente nos lo das por añadidura, un trabajo, nos das salud, nos das una familia, nos das una casa, las cosas materiales, los viajes, las comidas, todo lo que anhelamos, nuestro vestir. Gracias, Señor, yo te doy gracias por Peniel Shur. Ore aquí usted, cada uno de los que están aquí, ore por su iglesia, por esta iglesia, Peniel Shur. Dígale, Señor, en esta noche bendecimos a Peniel Shur, bendecimos esta iglesia, bendecimos tu palabra, cada una de las cosas que hacemos, bendecimos, Señor, cada una de las cosas de las plataformas digitales. Hoy oramos por cada uno de los que estamos allí trabajando en esas plataformas digitales, diciendo una palabra, predicando, por los podcasts, Señor, por los que son cortos, Señor, con la palabra tuya, las fotos, todo lo que hacemos para evangelizar, para predicar, para exaltar tu nombre y glorificarte. Esta iglesia te pertenece. Tú eres el centro de Peniel Shur, Cali. Tú eres el centro de Peniel Shur en encuentro cara a cara con Dios. Hoy declaramos la gloria tuya, nos cubrimos con la sangre de Jesús y declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que tengan una petición en esta noche ahí, coloquen sus manitas ahí, levanten sus manitas y díganle, Señor, esta es mi petición, yo voy a orar por sus peticiones. Coloquen ahí sus manos y yo voy a orar por sus peticiones en esta noche. Amado Dios, Padre de la gloria, mira a cada uno de tus hijos que tienen las manos levantadas. Toda petición que sea financiera, sea emocional, sea espiritual, sea material, sea físico, Señor, sea de salud. Hoy en el nombre de Jesús lo coloco ante tu presencia. Que se haga tu perfecta voluntad y no la de nosotros. Que seas tú tomando el control. Hoy tú me dijiste, Señor, que les bendijera. Les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Hoy declaro la gloria de Dios sobre sus vidas. Hoy declaro el fuego de tu Espíritu y van a empezar a ver una a una de sus peticiones conforme estén en el camino de Dios, conforme ustedes
glorifiquen el nombre de Dios. Conforme ustedes comienzan a alinearse en el camino de Dios, y vendrá y verán, y ustedes testificarán y predicarán por amor a su nombre, y darán testimonio de los milagros de amor que estamos orando en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, al Espíritu Santo. Esté invitándolo siempre. No dejen de orar. Amén. Y bueno, lo más chévere es que el domingo nos vamos a ver todos en la iglesia. En este momento hay 20 personas conectadas y 4 personas que están conmigo. Es decir, que en este momento hay 24 personas. Y eso que nos quedaron faltando algunas personas que no pudieron porque están estudiando y porque no tenían el internet. Entonces, Peniel Shore cada día va a estar lleno y guiado por el Espíritu Santo. No dejen de invitar el día domingo en los cultos a personas. Inviten a personas. Lleguen con ellas a la iglesia. Recuerden, a las 8 de la mañana hasta las 10, 10 y media, a veces terminamos antes. Les espero mucho, les amo mucho. No dejen de orar por su pastora, no dejen de orar por mí, que necesito mucho de sus oraciones. Que Dios les bendiga. Bye. Les amo mucho.